Tengo un familiar que vimos de vacaciones la última vez que fuimos a Puerto Rico, Ileana y yo, y lo encontré bien flaquito. Me dijo, si quieres rebajar, métete en problemas matrimoniales. Pienso llamarlo esta semana y decirle, si quieres rebajar, que te den parte en la iglesia, porque llevo como 2 días sin comer. Que los nervios me tienen mal. Quisiera añadirle mis 2 centavitos a esa última alabanza y a las palabras que Miriam trajo aquí. A veces se nos olvida que la palabra del Señor tiene un contexto cultural. Todo lo que hay ahí de Génesis y Apocalipsis tiene que ver con cómo ellos vivían, cómo los judíos funcionaban. Y ese momento de esa señora, de esa, como le quieran llamar, que enjuaga los pies del maestro con su cabello. En la cultura judía, cuando la mujer, enamorada ya de su prometido, sentía en su interior que ese era con el que quería pasar el resto de su vida, la tradición decía que tenía que hacer eso con su marido. Con su pelo, lavarle los pies. Eso es una enseñanza que Jesús nos está dando. Nuestra alabanza hace exactamente eso mismo con Jesús. Tú eres mi esposo. Contigo es que estoy safe. Y contigo es que quiero pasar el resto de mi vida. No, María. Pero entonces, mis 15 minutos contigo son media hora, pero solo son 15 minutos. Hoy les quiero traer algo más que una predicación, es más como una enseñanza, algo que pues el pastor me dio una encomienda y parte de lo que busqué y estudié fue lo más que me impactó. Quisiera traerlo más como una enseñanza que como una prédica y que todos podamos participar. Y si tiene alguna pregunta, si tiene alguna, hágalo, algo que sea genérico. Maybe el protocolo hoy lo dejamos un momento a un lado. Acompáñenme a orar y a ponerme en las manos del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, que unidos venimos una vez más a tu casa, Dios, a darte adoración, a darte alabanza, Señor. Me han dado una encomienda, Señor, y yo me he preparado lo mejor que he podido, Dios, para cumplir primeramente contigo y obediencia, Dios mío, al ángel de esta iglesia, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo a mí me ayude a traer, Dios mío, esta enseñanza lo más responsablemente posible, Dios. Que me hables a mí, aunque ya me hablaste, y le hables aquí también a tu pueblo, Padre de la gloria. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de cada sentido de mi cuerpo, Padre. Yo soy solo tu instrumento. En el nombre poderoso de Jesús te pido estas cosas. Amén, mi Dios, amén. Si pueden, tengan la Biblia. Vamos a leer el verso hasta el cansancio. A mí me encanta la palabra del Señor. Por alguna razón es lo que ha nacido en mi corazón más que el consejo y que... Se pueden sentar porque voy a leer como 10. Llevamos varias semanas, creo que varias semanas que nuestro pastor ha ido hablando sobre la integridad, sobre el carácter, sobre las convicciones que tenemos que tener como cristianos. Pero en todo esto me llamó a mí la atención de que todas esas cualidades que podemos tener como cristianos tienen una como base y es nuestra conciencia. Si nuestra conciencia, que no es lo mismo que estar consciente, la conciencia y estar consciente son 2 cosas bien diferentes. Me llama mucho la atención que esa depende como ella está, es que va a estar tu carácter y va a estar tu convicción. Y todas esas otras cosas que conocemos dentro de la integridad, respeto, honor, nada de eso va a estar alineado si tu conciencia no está limpia, si tu conciencia no está siendo gobernada por Cristo Jesús. El domingo pasado hablamos bastante, el antepasado fue Daniel
y sus amigos, cómo ellos mostraron completa integridad, completa convicción cuando fueron amenazados de muerte por aquel rey Nabucodonosor, y ellos decidieron que no iban a adorar. Fue clave. Si se acuerdan en la historia un poco para atrás, fue clave Daniel y su conciencia cuando dieron la orden de que nadie adorara. Y él, además de usar su conciencia, integridad y convicción, abrió aquellas ventanas y oraba sin importarle absolutamente nada. Ese tipo de acciones son las que le garantizaron a él y a esos 3 muchachos salir con victoria de aquella situación. Vamos a ir a Josué 24:14. Quisiera pues como poner una base con la integridad antes de entrar a hablar de la conciencia. Y lo voy a leer de una Biblia que tengo aquí de estudio, media rara, pero me gusta cómo explica a veces las cosas. Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses de sus padres. Echen fuera a los dioses, que sus padres adoraron en el otro río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en lugar sirvan al Señor. La palabra de Dios nos insta ahí que sirvamos a Dios con integridad. La integridad es como el tallo, es el fundamento. Si ponen en mente como un árbol, la integridad es ese tallo abajo, ese tallo ancho, ese tallo fuerte. Y si es sostenido por el Espíritu Santo, será el fundamento del carácter y la convicción que tengamos. Para poder portarnos como hijos de Dios y para poder aguantar las tempestades, ese tallo lo tenemos que tener súper fortalecido, pero abajo de ese tallo hay unas raíces. Y sin esas raíces, que es la conciencia guiada por el Espíritu Santo, por más tallo que tenga un árbol, si viene un viento fuerte va para el suelo. ¿Qué es la conciencia? Que ya comenté, muy diferente a estar consciente. Quisiera hablar un poco de eso, que es como un compás que Dios puso dentro de cada ser humano, desde Adán y Eva hasta todos nosotros que vivimos en estos tiempos. Es ese amigo invisible que teníamos de chiquito, cuando la gente creía que estábamos esquizofrénicos y hablábamos con amigos invisibles. Al menos yo tenía 2 o 3. Los míos jugaban baloncesto conmigo y yo sí que tenía problemas porque a mí me llegaron a ganar y todo. Que luego como adulto uno tiene ese mismo sistema por dentro. Esa conciencia te habla, te trata a sí mismo. Como mismo te trataba ese muchachito que tú le hablabas, te sigue tratando la conciencia ya de adulto dentro de ti. Dios mismo, al hacer el hombre a su imagen, y esto es bien curioso porque si tenemos conciencia, el que nos creó, entonces también tiene conciencia. Es algo que nos pasó a nosotros y gracioso porque es para todo mundo, salvos o no salvos. Maybe el salvo no es a semejanza, pero es a imagen de Dios. Eso también anda con una conciencia por dentro. Es como una herramienta que aún si no estuviéramos en las manos del Señor, todavía nos sirve para diferenciar entre lo que es moral e inmoral. Es algo invisible dentro de nosotros que juzga todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, acciones y motivos. Es como tener como un alguacil, como un policía por dentro, velando aún hasta lo más íntimo del corazón, que es la motivación por la cual tú haces las cosas. Si ella hace eso, como cristiano, si ustedes entienden que tenemos el Espíritu Santo por dentro, adivina quién está usando tu conciencia también para juzgarte. De ahí sale
que se entristece el Espíritu Santo cuando la embarramos. No se va como muchos creen. Si el Espíritu Santo se te va, tú quedas abandonado y no tienes nadie en ese momento. Pero se entristece y usa esa conciencia para dejarte saber, una, la embarraste, y dos, corre arrepentimiento. Eso es muy importante, esa conciencia que esté limpia, que no esté cargada, porque si te deja a la deriva sin pedirte que te arrepientas y lo coges como de costumbre, es muy peligroso. Tenemos también que la conciencia tiene la capacidad de despertar en nosotros a cierta edad esa intuición de que tú empiezas ya a decir esto es lo bueno y lo malo. Pero entonces quiere decir que la conciencia puede ser moldeada, cambiada y hasta dañada de acuerdo a la exposición que tú la pongas. Eso quiere decir que tú eres responsable de ella. Tú tienes que tener cuidado a qué le expones. Si lo pones a lo moral o a la inmoral, a lo espiritual o a lo secular. Y es bien importante entonces que aún los padres desde la niñez, a nuestros muchachos le estemos enseñando a cuidarla. A cuidarla, porque si nosotros no somos los que la cuidamos, en su juventud el mundo se encargará de enseñarle lo que ustedes no les han enseñado. Y entonces el peligro puede ser que le pueda enseñar algo contrario a lo que usted hubiera querido. Vamos a ir a Génesis 3:7 para que podamos ver en el momento, un momento crucialísimo, todos lo entendemos y todos lo sabemos, pero es el momento crucial donde la conciencia del hombre despierta por primera vez. Donde había una inocencia que Dios había puesto en Adán y Eva, que fue corrompida ahí en ese momento. Y dice Génesis 3:7, dice, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Es un momento decisivo en la historia de la tierra. Había inocencia. Dios había creado el hombre para que solo le sirviera con integridad. Lo había creado que aún le daba oportunidad a comer del árbol de la vida. Por eso ven que después que cae le dice, sácalo de aquí, no vaya a ser que viva para siempre así de malo. Teníamos entonces unas advantages, ¿cómo se dice? Teníamos unas ventajas si ese hombre no hubiera hecho lo que hizo de ahorrarnos los años que Dios nos dé de vida, luchar contra esa conciencia. Y yo sé que hay algunos que dicen, bueno, luchar con la carne. Realmente es tu conciencia. Es ese sistema dentro de ti que te molesta. Ese momento de desobediencia a un mandato de Dios hacen que el humano tenga que usarla por primera vez y pierda esa inocencia que estaba establecida en Génesis 2:25. Eso que acabo de decir. Génesis 2:25 nos deja saber que ellos no tenían vergüenza de su desnudez. Eran gente libre, sin problema. No habían dolores de cabeza, no había que preocuparse por comer, no había que preocuparse por enfermedades mentales que tenemos hoy día y molestias. Todo ese error de la conciencia, en la conciencia es que reside todo esto, depresiones, dolores, problemas de toda clase, está guardada ahí. Por eso les digo que esa es la raíz que aguanta todo ese árbol y debe estar saludable. A partir de ese momento, usted y yo, al igual que Adán y Eva, los que estamos en Cristo o fuera de Cristo, hemos tenido que apoyarnos en esa herramienta para saber lo que es correcto e incorrecto. Creo que es de suma importancia señalar, como dije ahorita, que todo ser humano tiene una conciencia y que pasa por esa misma etapa de inocencia en nuestra niñez. Nuestra conciencia es despertada en algún momento. Y eso como padre
nosotros los podemos controlar. Es aquí ese verso que dice, instruye al niño en su camino. Yo hoy lo voy a poner un poquito a mi manera, no estoy añadiéndole a la Biblia, para que cuando la conciencia se le despierte al pecado y al mal, él tenga con qué batallar. Él haya aprendido algo en su interior, que maybe aunque meta las manos a la candela, algo le deje saber ahí. Eso a ti no se te enseñó, no deberías estar ahí. La conciencia entonces viene a ser como un testigo interno, el cual se comunica con nosotros para acusarnos y dejarnos saber que estamos haciendo lo indebido. Pero también encontré versos y situaciones donde la conciencia no te acusa, pero sale en defensa tuya cuando estás haciendo lo correcto. Y los otros días creo que posteé algo en las cosas de la iglesia que me impresionó grandísimo. Maybe yo soy un enamorado de la Biblia o no sé qué. Porque a veces siento que Jesús ha hecho tanto por mí que no encuentro a veces como que nunca llegaré a agradecerle, pero trato, qué sé yo, con mi ignorancia de buscar lo más que pueda de Él en esta palabra. Y no sé si se acuerdan aquel pasaje de aquel rey que Abraham va y le miente diciéndole, esa es mi hermana. Exacto. Él la cogió, la vio hermosa, pasó exactamente como Abraham pensó que iba a pasar, pero no lo mataron por la mentira. Usualmente el rey cogía a las mujeres que le gustaban, mataba al marido y se las quedaba. Si se acuerdan, hay un tal David que hizo lo mismito. Dios se le presenta en sueño a ese hombre. Y escuchen las palabras de Dios a una persona con conciencia, integridad y convicción que parece que era buena. Dios le dice, yo te detuve de pecar contra mí porque eres íntegro. Ustedes están oyendo lo que yo acabo de decir. El Dios del cielo, que lo que tienes que estar es esperando, allá tú entre el bien y el mal, escoge tú el camino. Si tú eres íntegro, te sirve como escudo contra él mismo. Contra él mismo te dice, yo no voy a permitir que tú peques, porque eres íntegro. So, tenemos un escudo, o sea, un vallado aún a lo malo que vamos a hacer contra él. Y eso para mí es algo sumamente poderoso. So, como estaba diciendo, la conciencia lo mismo te puede juzgar, como también te puede defender. Vamos a ir a Romanos, vuelvo y le digo, más que una prédica, es como una enseñanza, algo que nos haga pensar. Y llévese esos versos a tu casa, estúdielos, mírelo. Cultive ese sistema que tenemos adentro hacia el bien en estos momentos que estamos viviendo una era bien difícil. Una era que sutilmente nos están haciendo muchas cosas a eso mismo, a esa conciencia, a que la cambiemos. Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14. Ahora, yo no sé si esos eran. Adiós. Discúlpenme, ando por Timoteo. Ya pueden ver que no hay mucha práctica, pero ahí vamos. Romanos 2, 14 y 15 dicen, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Suena como un riddle, suena como un rompecabezas, pero en realidad lo que está diciendo es que aunque los paganos que no tienen la ley de Dios, de alguna forma tienen una ley por dentro. Y esa es la conciencia que los juzga. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Y eso es lo que está hablando. No tan solo ella te juzga para mal,
Pero también cuando haces algo bien, cuando tomaste una acción bien, cuando representaste bien a Jesús, cuando le hiciste bien al prójimo, ese cantacito en la espalda que quizás nadie te va a dar, ella te lo da. Y esta es la chulería de la conciencia y esta integridad, porque las dos piden que usted haga el bien cuando nadie los anda viendo. So ella te da esa palmadita, ese attaboy, te lo da esa conciencia. No pasa, a Dios no se le pasa nada desapercibido. Usa eso para dejarte saber, hiciste bien, repítelo. O sea, y eso es, Dios hizo en el ser humano una cosa perfecta. Estos versos nos arrojan luz, nos permiten ver que todos, al ser hechos a imagen de Dios, tenemos una conciencia activa en cada uno de nosotros. Los salvos, lo voy a poner de esta manera, y los próximos a ser salvos, miren, los que no han conocido a Jesús, nacemos con la ley moral de Dios ya activa en nuestros corazones. Y me causa mucha curiosidad, porque no tan solo Dios la implantó en nosotros, sino que viene con instrucciones básicas sobre ley moral. Hasta el no convertido, hasta el no, y cuando dice la ley moral, estamos hablando de esos 10 mandamientos que vienen grabados. Ese verso dice que vienen grabados en el corazón de nosotros, salvos o no salvos. Por eso es que nosotros encontramos fuera de la iglesia gente buena, gente bondadosa, gente que ayuda, gente que está para el prójimo. Y a veces uno diría, pero es que estos son frutos del Espíritu. ¿Qué hacen ellos con este tipo de acciones? Porque la gracia alumbró para todo el mundo. Maybe la salvación es para el que acepta a Cristo, pero la gracia de Dios cubrió a todo mundo. Y esas tablas de Moisés, y yo sé que es difícil pues verlo gráfico, están grabados en ese corazón tuyo que pompea sangre, dejándote saber, esto es bueno, esto no, esto es bueno, esto no. Me causó curiosidad que encontré un filósofo ateo que escribió en una obra en el tiempo antes le llamaban, pon escrito un libro. Escribió en un libro y usó esta frase, la cambié a palabras que yo mismo pudiera entender, porque los filósofos, el que ha leído algo, son bien difíciles de leer esa gente, por la palabrería y como las comas y es un revolú. Pero quiso decir dos cosas, y esto es un filósofo ateo, gente que no brega con Dios. Dos cosas me llenan la mente de un gran asombro por mucho que reflexione sobre ellas. Lo que él no se da de cuenta es que en esto él está alabando a Dios. Un ateo. Todo el que ha leído esto, le guste o no, vio un ateo alabar y cuando lo leyó, alabó a sí mismo al Señor. El cielo lleno de estrellas sobre mi cabeza y la ley moral que llevo dentro de mi corazón. Un ateo preguntándose, ¿qué hace esto dentro de mí? Que yo con toda la sabiduría humana no me puedo explicar. Pero también dijo, esa grandeza, la palabra dice que la naturaleza lo alaba. Esa naturaleza, a mí me encantó eso porque nosotros como cristianos pues tendemos a entender, no estoy criticando a nadie, alabar con la boca, alabar con esto, alabar con aquello, que si pandero, que si batería, que si cosas. Y no miramos para allá. No miramos para allá arriba para ver el mundo alabándole con esa preciosidad que no hay quien le explique. Y que podemos salir y verla. El incrédulo, cómo sale afuera y no dice. Como una estrella que es más grande que el planeta está por ahí arriba. Y yo la puedo ver. Como de una nube que nos metemos en un avión y la vemos. ¿De dónde sale esa agua? A veces estamos pendientes solo a alabarlo por este tipo de cosas. Y hay que alabarlo por tantas cosas que están allá afuera que disfrutamos nosotros. Y fue Él quien nos dio. Este hombre que su fe no estaba puesta en el Señor, sino que en su sabiduría humana, entendía que tenía una brújula dentro que lo obligaba, no era si él quería o no,
lo obligaba a tener que discernir entre lo bueno y lo malo. Me hace pensar entonces que si el creyente y el ateo o el no convertido poseen una conciencia, con la única diferencia, of course, de quién está en el volante, ellos tienen su fuente, nosotros tenemos nuestra fuente, pues entonces la misma, lo que es la conciencia, puede cambiar, puede ser moldeada y puede recibir información por sí misma. No sé si miran una computadora más o menos en eso. Un AI, ahora es que le dicen AI. Tú andas con un AI por dentro, recopilando información en cada acción que tú tomas, cada cosa que hace, qué la llenó de regocijo, qué la llenó de juzgaera, qué deberías tú hacer de nuevo de acuerdo a los sentimientos que tuviste en el momento. Pero entonces esto crea un peligro. Si ella recopila información, entonces tengo que tener cuidado a qué la expongo y con qué frecuencia la expongo. Si la expongo a las cosas espirituales, como nuestra pastora dijo, desde por la mañana, fregando, barriendo, todo, o secular hasta que llega el culto. Pero entonces tendremos una batalla media grande en nuestro sistema. También me vino a la mente ese ejemplo. Todos los que hemos bregado con computadora, no necesariamente es que nos metimos a un website feo. Tú te metes a un website y de repente sale una cosa que te dice malware, algo así, como cuidado, te vas para allá. ¿Cuántos le dan a eso y se ponen a averiguar? Yo creo que nadie. Seguida, ¿qué hacemos? Para afuera. Tenemos que tratar la conciencia de esa misma manera. Escucharla, pasar tiempo con ella. Cuando ella te diga, para allá no, simplemente para allá no. No razones con ella. No le des excusa. Si empiezas a hacer eso, la vas a empezar entonces a exponer a los virus de esta tierra. Y se te va a hacer un poco más difícil luego esa convicción, esa integridad y todas esas cosas. De acuerdo a lo que nuestra conciencia consuma, así será nuestro comportamiento, nuestras acciones en nuestro diario vivir. Y no podemos olvidar que esas acciones van a dar testimonio no solo de nosotros, pero más importante, van a dar testimonio de nuestro Jesús, aquel que nos trajo a la luz admirable. Y otra razón por la que tenemos que dar ejemplo y no andar en lo secular muy metido, es porque a nosotros se nos llamó a ser diferente, a ser sal, a hacer lo contrario de lo que este mundo diga que hagamos. Y yo sé que es un poquito difícil, y el que no de eso vaya allá a Discovery Channel y vea como los salmones van en contra de la corriente, pero así mismo un cristiano, no se te va a hacer fácil. Vamos a 2 Corintios 1:12, y tengo que avanzar porque tengo mucho, y yo sé que hoy es viernes, estamos cansados, dormidos. Yo tengo una cosa aquí, yo tengo un maestro de matemáticas que el que se dormía. Así que el que coja un piñazo, ya el que coja un piñazo ya está advertido. 2 Corintios 1:12. No, yo en esto de eso, y Iliana les puede decir, yo estoy a las 3 de la mañana, 2 de la mañana bregando con la palabra. A mí esto no me ensoja, a mí me encanta. Nosotros tenemos un desahogo, unos pastores y yo nos reunimos y ella sabe, estamos 3 horas hablando de la palabra de Dios sin parar, trabajando. A mí esto me encanta, pero no se preocupe, 9:15 nos largamos. 2 Corintios 1:12 dice: nuestro motivo de orgullo, este es Pablo hablando de los corintios, nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes nos hemos comportado, y esta es la belleza, no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Podemos ver a Pablo en este pasaje escribiéndole a los corintios. En un momento, si después leen ese capítulo y el anterior, se estaba cuestionando muchas cosas de los viajes de Pablo, lo estaban cuestionando, su integridad y sus convicciones.
Pero vemos ahí lo que les acabo de decir, que la conciencia también lo defiende. Él rebuscó en su conciencia y no encontró mal. No encontró que la conciencia lo juzgara, sino que lo defendió. Y si entendemos que tu conciencia está sujeto al Espíritu Santo y a Jesús, ¿quién te está defendiendo entonces? El Espíritu Santo te está diciendo, buen siervo, estás bregando como tienes que bregar. Y cómo no enviciarnos con ese comentario del Espíritu Santo. Cómo no buscar eso en todo. Que tu conciencia a la hora de perdonar te diga, bien, aguantaste la presión. Que a la hora de levantar al caído, bien. Que a la hora de quedarte con un bochinche, bien. Qué bien. Porque callarte es parte del uso de conciencia. Lo más hermoso que pasó en ese momento es que su conciencia le dejó saber el por qué lo defendió. Porque estaba actuando con sencillez y sinceridad que proviene de Dios. Me encantó que Pablo dejó bien claro a los corintios que su buen comportamiento, que lo que vieron bien en él, no vino de él, sino que vino de Dios. Les dejó saber que no venía de su sabiduría humana. Una vez oí un pastor que decía, lo que veas malo en mí, soy yo. Pero si algo bueno he hecho por ustedes, fue Jesús. Y esto es exactamente lo que Pablo no está usando sabiduría humana. No se está dando la gloria a él. Está diciendo, mi conciencia no me juzga. Pero aún así, fue por aquel. Y eso es importantísimo, que le demos la gloria a Cristo en todo. Creo que podemos concluir esto diciendo que Pablo exponía su conciencia a la búsqueda continua del Señor. Por ende, a la hora de actuar, podía actuar como un verdadero hijo de Dios. Creo que cada uno de nosotros debemos añorar ser a sí mismo como Pablo, rectos en el Señor, para que cada vez que en este diario vivir tomemos cualquier acción y le preguntemos a la conciencia qué tal lo hice, la respuesta interna sea, te comportaste y actuaste como un hijo de Dios. Por ende, mostraste integridad y buen testimonio de quien te llamó Cristo Jesús. Lo que en realidad no queremos que nos pase es como aquella gente en Juan 8 se encuentra, no lo vamos a leer. Aquellos hombres que trajeron a la mujer adúltera, que la iban a apedrear, y Jesús les pregunta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús los llevó al tribunal de su conciencia y su conciencia no los defendió, los juzgó. Uno a uno se tuvieron que ir porque encontraron que en su interior estaba mal. La curiosidad mía es que ahorita vamos a hablarlo, por favor. Yo sé que hoy es viernes y estamos cansados, voy a avanzar lo más posible. La curiosidad mía es que ahorita vamos a hablar de una conciencia cauterizada, cuando ya no hay chance al arrepentir. Esta gente los retó el Salvador. Y lo que hicieron fue darle la espalda e irse para su casa jochao, porque se encontraron que son una leña. Y lo tenían allí. Lo tenían allí, cauterizada ya. Está ahí. Hay otra que me encanta, que es entonces la de Saulo. Para que vean que se cambia, se moldea. Saulo, en Hechos 8, se dice que cuando mataron a Esteban, la ropa de los que apedrearon para que no se dañaran, léanlo, se la pusieron a los pies de Saulo, que era quien la guardaba. Como en el 20 y pico, él dice, yo estaba de acuerdo que mataran a Esteban. ¿Qué dice eso de tu conciencia? Muerta matando cristianos. Y cuando se encuentra a Jesús, ¿qué le pasa a esa conciencia? Total cambiada. Eso puede ser moldeada. La puedes matar, pero Cristo te la puede cambiar. Pero esa de matar, tenemos que tener cuidado con ella. Romanos 9:1. Avanzando lo más que puedo. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí vemos una vez más que para que nuestra confianza sea confiable, que yo pueda confiar en lo que ella me está diciendo,
tiene que ser guiada y nutrida por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Pero entonces aquí me encontré con una pregunta que me dio un bofetón que todavía me duele. Si entonces necesito que el testimonio del Espíritu Santo sea quien me diga a mí que mi conciencia me está hablando clara y no me está engañando, entonces la tengo que amparar en la palabra más en el Espíritu Santo. Mi conciencia tiene límites. No la puedo usar como juez final. Y esa como que me picó. Porque entonces una herramienta así pues no es absoluta. Tienes que llevarla entonces a la palabra y al juez final que nos vamos a encontrar en el trono blanco. Esta pregunta me golpeó el espíritu. El que tenga que entender que la conciencia, aunque necesaria y buena para mi salud espiritual, y el que no sea espiritual, pues para la salud de vida, tiene unos límites de uso. Y son muchos esos límites. Encontré muchísimos límites. Pero quisiera mencionar dos, por cuestión de tiempo y cansancio. Yo sé que es bien y es difícil. Que los encontré importantísimos que sepamos de ellos. Porque esto nos pasa a diario y a veces no estamos ni pendientes. Primero es, como les dije, no es la última fuente para juzgarnos. El segundo, una cosa llamada el relativismo. El relativismo se opone a una verdad absoluta. El relativismo le quita la conciencia a la palabra y le quita la conciencia a Jesús. Eso es algo que hay que tener lo más alejado posible. Vamos a hablar un poquito de la primera rápido. Primera de Corintios 4, 4 y 5. Pablo nuevamente. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzgue es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y aquí viene el revolú. El cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de nuestro corazón. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Mientras estemos en la tierra, la palabra será la última fuente de justicia. Y ya sea que partamos con el Señor o nos venga a buscar en su segunda venida, Él será nuestro último juez. Y de estos quisiera añadirle un chipito de algo que hablaba con mi esposa el otro día. Me levanté de un sueño que tenía allí malo. Y lo que yo tenía en la mente es cómo es posible que yo hoy día peco y tengo abogado frente al Padre, como dice la palabra. Esteban lo vio sentadito abriéndole los cielos para que entrara. Hoy Él me defiende por ese, y esto el que no le haga temblar tiene un problema. Hoy Él me defiende como abogado y luego me juzgará con eso mismo. Mira qué problema tenemos con la conciencia. No la acomodes. No digas tengo la gracia de Él. Donde más pecado hay, más abundancia hay. Ten cuidado, porque hoy te va a defender para que el Dios del cielo no te aniquile hoy. Pero el día del juicio, tú le has dado toda información que Él necesita. Ese día te va a decir, Arnaldo, aquí le embarraste. Y yo le voy a decir, adiós, pero espérate, tú me defendiste. So what? Aquí le embarraste. Ahora soy ese mismo que te cuida hoy, te va a juzgar luego. Tenemos que tener conciencia de toda acción que hagamos en esta vida, porque Él está recolectando. Tener una conciencia buena no nos justifica entonces de todo. Aquí vemos al apóstol Pablo entendiendo que aunque hizo una búsqueda en su conciencia de pecado y no encontró acusación, él entendió que al final tenía que someter su conciencia al tribunal de Jesús para el veredicto final. Creo que este tipo de versos nos deja entrever que no podemos estar completamente conformes espiritualmente con tan solo tener una conciencia limpia.
Este pasaje también nos habla un poco de velar por esos errores que cometemos inconscientemente, esas ofensas que la conciencia no pudo juzgar, que no le dimos tiempo a reaccionar. Nos alerta y nos deja saber que tengamos cuidado con lo oculto en el corazón. Eso es un peligro. Con las grietas que tenemos en el corazón, que solamente las sabemos nosotros y esa conciencia. Dice que aún las intenciones malas del corazón saldrán a la luz y eso nos debe dar terror. Vuelvo y les digo, ahora nos protege, pero luego nos va a pedir cuentas por todo lo que hacemos. Debemos diligentemente buscar nuestro interior y hacer limpieza si es necesario de todo lo que estorbe la presencia del Espíritu Santo en paz en mí, de todo lo que a Dios no le agrada, antes del día que lo veamos cara a cara. Ese día Él será el juez. Ese día ya no habrá misericordia, no habrá defensa, no habrá excusa. Este evangelio habrá sido ya predicado por todos lados. No tenemos más que decir lo que usted diga, Señor. Solo que vayamos a hacer en X o Y momento, y aún lo vamos a hacer, si encontramos que violenta algún principio bíblico o aún hasta la ley terrenal, no lo haga. Aun cuando su conciencia le diga que no está tan mal. Y les voy a dar un ejemplo rápidamente. Y voy a usar el divorcio entre cristianos. Llega el momento que nos ha llegado a todos, que uno se harta un poco de quien está al lado de uno. No necesariamente por violencia o infidelidad, sino que ya uno, humanamente llegan esos baches que uno, la conciencia te puede decir, dale, dice que le presentes carta de divorcio. Se nos enseñó hace años que maybe si no te casas estás bien. Si es por infidelidad, pues ese la Biblia lo avala. Y tu conciencia empieza a decirte, mira, eso tienes opciones. Pero ¿qué pasa cuando lo llevas al tribunal de la palabra? Entonces ya la conciencia no te lo va a juzgar finalmente. Ahora hay perdón. Yo lo puedo restituir. Yo puedo volver ese amor a que salga. By the way, hiciste un pacto conmigo, no fue con ella. No violentes como yo veo la iglesia. Pues ya ahí cuando lo llevemos al tribunal de la palabra, creo que la conciencia tiene que decir, bueno, negro, hasta aquí te llevé. 2 Corintios 8:21. Estoy tratando de avanzar, que ese reloj, aquel le está dando para adelante. Dice, pues procuremos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Hubo una historia una vez que escuché, un matrimonio dominicano, les encantaba el ron, les encantaba el baile, al hombre le encantaba ser infiel. Parece que tenía una mujer bien sumisa, la mujer no lo dejaba y él se sentaba todas las noches a contarle sus aventuras. Pero ella conoce al Señor, pero conoció al Señor, de que quedó derechita, pero él seguía con sus andadas y con sus andadas. Cada sábado y domingo cuando él salía, él viraba a decirle, la que me encontré en el bar, con la que estuve, y ella con toda su sutileza, su comida, su vaso, demostrando esa integridad, demostrando esa convicción. Llega un domingo, una de las cosas que no entendemos en este mundo que caminamos es el llamamiento al corazón del hombre. Eso es un misterio. Todo el mundo puede decir algo, pero eso es un misterio que nunca acabaremos de entender. Cómo, cuándo y por qué Dios llama al hombre, o de la forma que usa para llamarlo. Pero parece que en ese día ya él estaba medio, además de tocado con la cerveza, tocado con el Espíritu. No podemos olvidar que la palabra dice que nos dio vida aún cuando estábamos en pecado. Eso quiere decir que hay una resurrección acá adentro, antes de que tú des tu paso. Aún en pecado, ya el Espíritu a ti te está llamando. Él llega y empieza a decirle a ella toda clase de lo que había hecho, a la que había enamorado,
Y ella sirviendo como siempre con su convicción. Llegó un punto que le dice, ¿sabes qué? Ya yo me cansé. De lo que tú tienes yo quiero. Porque solamente alguien llena de lo que tú hablas puede amar un perro como yo. Como su convicción, como su integridad, como su perdonar, llevar a la conciencia a la palabra que le decía, aguanta, ten paciencia, espera en fe, persevera. Ahí está el milagro. Dios se lo concede. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hacemos también, como dice ese verso, aún frente a los hombres, porque sirve de testigo. Amén, sirve de testimonio, discúlpeme. La segunda limitación sería el relativismo. O, como yo lo quise poner, ¿qué información le suples a tu conciencia? La definición de relativismo es corriente filosófica que niega la existencia de una verdad absoluta. El que esté en eso tiene que coger la palabra y ponerla a un lado. Meaning que la regla establecida para cada individuo puede ser torcida de acuerdo a lo que él cree o opina de X o Y cosa. El relativismo seduce la conciencia para destruirla, dando información falsas o medias verdades. Si no nos cuidamos o simplemente entretenemos como Sansón lo malo, podemos destruir por completo el poder de discernir de la conciencia entre lo bueno y lo malo. Jueces 21, 25 dice, es solo por un ejemplo de lo que estoy hablando. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía. El que vive en el relativismo vive así. Cada cual dice que su verdad es la verdad. Y todo el mundo tiene una verdad. Y nadie quiere entonces que haya una absoluta verdad a donde todos tengamos que mirar. El pueblo de Dios en ese momento había desechado la autoridad de Dios y se había sumergido en pecado y hacían lo que les daba la gana. Este sistema hace a cada cual creer que su manera de pensar y opinar es la verdad absoluta y no la palabra que es infalible. El relativismo nos llama a tolerar y de la tolerancia sin darnos cuenta ya estamos llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Ya la conciencia se torna perversa. Ya no tendrá espacio al arrepentimiento. Y a no ser por una intervención directa del Espíritu Santo, el relativismo nos va a llevar a sedar la conciencia, a dejarla en un estado dormida y va a perder la efectividad en nosotros. Eso quiere decir que la podemos liquidar. En estos días se vive mucho esos momentos. El relativismo nos ha llevado a corromper no solo la moral humana, sino también la espiritual. Y discúlpenme de esto, pero esto es lo que había en el corazón. Con esto que hoy llamamos inclusión. El relativismo ha traído esta arma secreta llamada inclusión, con la cual nos dice que por opinión o cultura, presión social o por lógica, si Jesús nos ama a todos, debemos como hijos de Dios amar al pecador y tolerar su pecado. Esa es la mentira más grande que Satanás se está inventando en estos días. Y yo me hice una pregunta una vez y dije, ¿a quién Dios nos dice en la palabra que envía al infierno? ¿Al pecador o al pecado? Va el pecador con todo y su pecado. No es solamente el pecador también va. Y si la palabra dice que aborrezcas como Dios aborrece el pecado, tenemos que usar nuestra conciencia para ver en qué línea estamos parados. Esa no es la verdad absoluta, hermanos. Jesús ama al pecador. Tú y yo tenemos que amarlo también. Pero Dios aborrece el pecado. Es menester que nosotros, que usted y yo, llamemos el pecado por lo que es, pero con amor de Dios. La verdad bíblica nos exige amar al pecado, pero no debo excusar amar al pecador, discúlpeme, pero no debo excusar al pecado. Si yo realmente amo el pecado, mi verdad absoluta me dice que si amo al pecador, tengo que con amor llamarlo arrepentimiento. Si de verdad usted ama a un pecador. Porque amar a un pecador y dejarlo como está, eso no es amarlo. Eso es dejarlo que se largue al infierno. Con amor, con sutileza, con paciencia, el pecador llamarlo a arrepentimiento.
La inclusión, lamentablemente, ya ha empezado a llegar a nuestras iglesias. Porque la iglesia ha empezado a ceder. No estoy hablando aquí, pero sí ya hay unas iglesias luteranas y hay unas iglesias que ya están permitiendo este tipo de cosas hasta en sus altares. Porque han sucumbido a la presión social. Nos lleva poco a poco a ser partícipes de algo que no debemos. Y conste que dije, ame al pecador de todo corazón, pero aborrezca el pecado. Y no sucumba ante su presión. No negocie la integridad ni su convicción. Ya estamos acabando. Por último, sí, esto se los doy para que se lo lleven para su casa y le vean más. Es difícil pues profundizar un viernes, esta hora, estamos cansados, estamos qué sé yo, tú sabes, pero lléveselo y mírelo allá, a ver si Hernando lo que está hablando son baboserías o si es realidad. Hay una iglesia que Pablo le habla, de Berea. La iglesia, si nosotros realmente entendemos ese pasaje, ¿quién se atrevería a Pablo cuestionarlo? Si usted entendería sus viajes, sus azotes, sus apedreadas, todo lo que ese hombre pasó. Y él dice, esta gente son más sabios porque chequean que lo que yo diga sea verdad. Les dijo así, sean más sabios. Son nosotros. Necesitamos un poquito de eso, ser como los berianos. Como les decía, al último este sistema de relativismo se ha infiltrado a las iglesias. También ha traído un orgullo creciente sobre los exponentes de la palabra, ya que con el relativismo se han enamorado de su opinión y su consejo. Y hoy día, lamentablemente, la internet ha sido una herramienta brutal para llevar el evangelio, pero también ha sido un estorbo horrible para levantar demonios a hablarnos de la palabra del Señor, a decirnos cosas torcidas, a inventarse. Y ese es el relativismo cuando llega al punto que en el mundo te decían, tú te crees tu propio embuste. Eso es lo que hace el relativismo, su opinión de Dios o de las cosas. Ellos se la creyeron. En algún momento se olvidaron. Estos son 66 libros, 40 escritores. Ya dije un montón, eso es plural. Un autor. Uno. La verdad absoluta tenemos que buscarla. No nuestro youtuber favorito. No, porque cuando ese coja para el infierno, usted también va para el infierno. Cuando ese le enseña a usted mal, usted va a aprender mal. Usted va a andar diciendo cosas o buscando cosas que son loqueras. Entonces hay una verdad absoluta. Cuando cojamos este libro, no es lo que me pareció, es qué quiso decir el autor aquí. Y si necesito media hora, 45 minutos, 3 Biblias más, 4 libros más, lo que sea, hágalo. Hágalo para que cuando abra la boca, sintamos que Dios haga. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo no sé a quién tú le hablas. Cuidemos a qué le prestamos oído. Cuidemos el alimento que llega a nuestro espíritu. La predicación errónea de la palabra de Dios confunde la conciencia al punto que la cauteriza y perderemos nuestro rumbo. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Estoy tratando de dar solo versos. Para eso mismo, para cuando me rebusquen no digan, bueno, este disparatero. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores. Y mira lo que la Biblia dice, y a doctrina de demonios. No nos está hablando un hombre errado, nos está hablando el mismo infierno a nuestros oídos. Porque dice demonio, no dice un ser humano que perdió su rumbo. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ya llegaron al punto donde la han hecho obsoleta en sus vidas, no los puede ayudar.
no los llevará al arrepentimiento. Y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de ellos en acción de gracia. ¿Sabes lo que dice ese verso? Te presentarán la cosa tan y tan casi. Tan y tan casi. Si yo les digo a ustedes que el discernimiento no es para discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento se usa para discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Porque Satanás no presenta lo malo. Él sabe que si te presenta lo malo, Él no va a hacer nada con eso. Él te presenta lo casi bueno. Esta gente va a querer que tú participes con ellos de su sabajandería, o como diga eso, son unas sabandijas. Pero mira lo que dice, con acción de gracias. Que tú estés contento con lo que tú estás haciendo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tu conciencia ya no te juzgó, porque no te va a poder decir, esto no es. Si tú llegas al punto de celebrar con ellos con acción de gracia, estás cauterizado. Solo una obra del Espíritu Santo te trae para atrás. No hay break. Te pasa como aquella gente que teniendo a Jesús de frente, no pudieron accesar a la salvación y lo tenían ahí. Que by the way, por ello fue que vino. Esto nos da una enseñanza clara y precisa, que vendrán unos, y aquí me duele, ex cristianos, porque de alguna manera aprendieron la palabra del Señor. Un mundano no se sienta con la palabra del Señor a nada. En algún momento andaron bien y ahora están un poco torcidos. Los cuales perdieron el uso natural de su conciencia. Y ya no solo no se pueden arrepentir, sino que con medias verdades dan sermones que te pueden llevar a pecar o a ser como ellos. Dicen que lo hacen dice que lo hacen para llevar a los creyentes y a los que han conocido a que usted participe con ellos. Aunque hablen la verdad, ya su conciencia quemada no lo podrán reconocer, por ende no se podrán arrepentir. Pongamos mucho esfuerzo en lo que escuchamos. Como dije, seamos como los bereanos. Vayamos a nuestras casas luego del servicio, luego de escuchar al youtuber favorito, a ver si lo que escuchamos está en la palabra. A ver si lo que nos están vendiendo son medias verdades. En el mundo, a una media verdad la llamamos mentira. Pero en el Evangelio, como tiene pizcas de palabra, no nos atrevemos a decir eso es una mentira. Y tenemos por la Biblia. Dios dice, no le tengas miedo al que destruye el cuerpo. Tenme miedo a mí, que te destruyo el alma. En otro lado dice que al profeta, que no se cumpla lo que está hablando, que no le temas. Llámalo por su nombre sin miedo, que es la verdad absoluta. Estás mintiendo. Punto y se acabó. Recházalo. Recházalo. Si hay gente que tenga suficiente madurez para usar ese verso de agarro lo que cojo, desecho lo que no. Pero si usted no es uno de esos, deseche que es mejor. Si usted está medio, esta verdad, no, deséchela. Deséchela que no le va a hacer mal. Porque la Biblia dice que el pecado es irte contra tu convicción. O sea, si tu convicción lo que está diciendo es, no estoy seguro, no estás pecando. Hazle caso. Porque no estás pecando contra Dios. Malo es tomarla en duda. Eso sí la palabra lo llama pecado. Para terminar con una nota buena y positiva. Volvamos a confiar en la palabra como verdad absoluta. En la predicación no adulterada. Sigamos confiando en Jesús y en el Espíritu Santo como mensajeros de verdad a nuestra conciencia. Juan 16, 7, 14. Esto es un tema que se toca mucho, esto de lo que nos están haciendo, torciendo la palabra del Señor, mucha gente. Si usted nota, y no, a mí no me gusta esto, de hay hermanitos, hay iglesia,
Eso yo lo considero un bochinche espiritual. El que ande diciendo que hay hermanitos aquí. Si a mí no me gusta que me critiquen, yo no tengo que estar hablando de nadie. Pero si usted busca, youtuber, las iglesias enormes estas, oiga esas prédicas. Son medias verdades. Medias. De mucha gente, miles de gente sentada allí, ya con su conciencia, que no se atreven a decir, eso no está en la palabra. No lo recibo, punto y se acabó. Eso no significa que usted tiene que salir corriendo donde está, si es que no está de acuerdo con una que otra cosa. Eso no, hay una verdad. Cristo nos lleva al cielo, Cristo nos salva, nos limpia, nos rescató en la cruz y todas esas cosas. Ya las cosas B, C, D, de doctrinas y cosas, si no está de acuerdo con eso, tranquilo. Pero si está de acuerdo y su conciencia está que donde usted está es Jesús el que reina, está bien. Pero mire esas iglesotas. Oiga que si dinero, que si portales. Portales estaban en la película esa de Iron Man. ¿Quién está abriendo portales por ahí? Usted oye todo ese tipo de cosas y la gente, amén, aleluya. Pero esto no lo abren para nada. Porque si lo abrieran, esto habla de todo. Esto habla cómo tú te conduces, cómo crías tus muchachos, cómo crías tu matrimonio, cómo comes. Aquí hay hasta recetas de pan. Aquí no hace falta nada. Esto es absoluto. Esto es absoluto. Porque lo que voy a leer, ¿tú sabes lo que dice? Que el Espíritu Santo, lo que te va a hablar de Jesús, de más nada. No es brincoteo, no es esto, no es aquello. No, te va a hablar de Jesús. Porque si llegas a Jesús, estás salvo. Tú y tu casa. Y eso es lo más importante que nosotros debemos buscar en este caminar. Juan 16, 7 al 14. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Esto es Jesús. Porque si me voy, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Hay una verdad absoluta, que el Espíritu Santo la conoce, porque a través de Él fue que se le dio a esos 40 autores. Y si la verdad absoluta está aquí, sí hay que beber de la comida que se nos da, pero tenemos nosotros también que ir al plato de comida cuando estemos en nuestras casas. Él me glorificará. Otra cosa que el relativismo no puede hacer. Se glorifican ellos mismos. Su opinión está por encima de la verdad absoluta. Porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. No permitan para nada. Y esto que voy a decir es medio loco, porque es algo que si estudias a profundidad te vas a dar de cuenta. No permitan que se cauterice. La palabra nos dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia hacia el Espíritu. No necesariamente es lo que hemos estudiado hasta el sol de hoy. Se nos ha explicado hasta el sol de hoy que es atribuirle al diablo un evento del Espíritu Santo. Pero eso lo vimos allí con la vara de Moisés y lo vimos allí en las primeras 3 plagas. Aquellos adivinos hicieron lo mismo que hizo el siervo de Dios. Ya en la 4ª, pues ya Dios dijo hasta aquí, porque ahora voy a demostrar yo lo que soy. Pero usaron al diablo para hacer esos mismos milagros. Si permitimos que la conciencia se cauterice, no hay arrepentimiento. Y ese es el pecado que no se perdona. Porque usted no va a poder llevar su cuerpo a los pies del maestro ya a pedir perdón. Esa es la verdadera blasfemia. Que cuando usted ya no puede pedir perdón, usted menospreció la sangre de Cristo. Pero eso se lleva a cabo cuando tu conciencia ya se cauterizó. Esa es la verdadera blasfemia. Que usted no va a reconocer a Cristo ya como
como el Hijo de Dios que lo puede salvar y resucitar al final de los días. Bueno, hasta aquí llegué yo. Gracias por no dormirse. Yo maybe no soy como muy violento, pero me encanta esto de que aprendamos de la palabra, enseñar la palabra. Es la única que llega a los tuétanos, ella misma lo dice. Mi opinión puede sonar lindo, se le pueden parar los pelos, pero mi opinión en ustedes no va a ser absolutamente nada. Es la palabra de Dios. Dios los continúe bendiciendo, que descansen. Gracias por la atención y los quiero mucho.